¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha, buenos días a todos quienes nos acompañan. Y hasta que el gobierno pudo por fin aprobar una reforma tributaria que se le había hecho hueso en la casa mismo del acuerdo por la gobernabilidad. Esa mayoría que funciona cuando quiere, no quiso andar cuando el proyecto de los más de 400 artículos con el que se pretendía reformar inconstitucionalmente una veintena de leyes. Con la derrota en las manos o el rabo entre las piernas, dependiendo de quien haga la lectura, el gobierno volvió por sus fueros y ha logrado que se apruebe un proyecto con el que, una vez más, dicen apuntar al equilibrio de la economía nacional y a echar a andar una locomotora que 2 años y 7 meses después de iniciado el mandato de Lenín Moreno parecería que solo le han echado leña verde, porque de allí lo que más sale es humo. Esta mañana nos acompaña el ingeniero Henry Kronfle, asambleísta nacional del Partido Social Cristiano, integrante de la Comisión de Régimen Económico. Ha estado ausente en algunos debates, sin embargo, muy pendiente de los temas que se han estado tratando allí. Es la línea del Partido Social Cristiano en donde si no se hacen las cosas como ustedes plantean, entonces no las respaldan. Buenos días, ingeniero. Eso está bastante claro. Pero ahora, incentivos e impuestos, ¿con eso le alcanza al gobierno? Bueno, muchas gracias primero por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Con los principios y los valores usted no puede tener flexibilidad. Eso es algo que nos han enseñado desde niños, son la educación que recibimos de casa. Esto no es que en democracia uno tiene que claudicar en los principios y los valores. Y uno de los principios y los valores que nosotros predicamos es justamente que no se afecte ya más a la familia ecuatoriana con más impuestos, porque es lógico. Hemos visto el modelo de Guayaquil, en donde bajando impuestos, en donde trabajando de la mano con la iniciativa privada, el gobierno local, la alcaldía, por ejemplo, en donde se ha creído en las concesiones, se ha sacado a la ciudad adelante. La ciudad nunca ha parado su ritmo, más allá de lo que ha pasado en el país. Entonces, eso es lo que nosotros predicamos, esos son los valores que tenemos inculcados dentro del partido y eso siempre lo vamos a defender. Nosotros no podemos lacerar el bolsillo ni contaminar el bolsillo de la familia ecuatoriana porque el gobierno central tenga problemas macroeconómicos. Eso no se puede trasladar a la economía del hogar. Y entonces, en base a eso, no es que no somos demócratas o no aceptamos los cambios, pero siempre vigilando que no se afecte al pueblo ecuatoriano. Pero y ahí es tanto así que planteamos más de 8 cambios dentro de la ley y se hizo caso a uno y a otro lo trataron de negociar no en los conceptos, sino en los porcentajes y en los números. Es una barbaridad lo que pasó dentro del debate, dentro de esta comisión para este proyecto. Dice el régimen, sin embargo, que el dinero que se recaude se lo va a destinar a la recuperación de la economía. Ya ha señalado también, ayer lo dijo en este espacio Richard Martínez, que se analiza la focalización del subsidio a los combustibles y que se buscará implementarlo en el 2020. ¿Eso sí lo van a apoyar? Por supuesto que una focalización de combustibles inteligente la vamos a apoyar. Cuando usted ve la proforma presupuestaria, usted se da cuenta que hay más de 4.000 millones de dólares en subsidios presupuestados, de los cuales un alto porcentaje, más del 30%, va a la seguridad social y otro alto porcentaje que también sobrepasa el 30% va al tema de combustibles. Nosotros hemos sido claros con los subsidios tienen que ser temporales, tienen que ir dirigidos a los más pobres, tienen que reintegrar a la sociedad a la gente que no tiene un trabajo, que no tiene un empleo. Y en ese sentido nosotros fuimos claros cuando se dio el decreto 883 para el tema de subsidios, que los subsidios se tenían que eliminar para el contrabando y para los ricos, pero desafortunadamente ese decreto, como ya sabemos, se hizo de manera general y no se focalizó, por ejemplo, manteniendo el subsidio al transporte y apoyando el campo, el sector agrícola, que no solamente que es incompetente, no gana dinero en este momento por los altos costos y distorsiones que existen en la economía. Gracias a Dios, algo se ha corregido dentro del marco de la ley en las cosas positivas que tiene esta ley que se aprobó, como por ejemplo que los camiones de 300 caballos no paguen IVA. Por eso es que nosotros pedimos y mocionamos dentro de la comisión y dentro del pleno que se separe la votación para no apoyar más impuestos, pero sí apoyar todas estas cosas que son importantes, como por ejemplo el cero IVA a las flores, a los follajes, a las ramas, a los tractores, por ejemplo, hasta 300 caballos y un sinnúmero de cosas que también dijimos
estamos de acuerdo y vamos adelante. Sí, pero importante, pero no se nos hizo caso. Importante, pero por cuentagotas. ¿Y cuando llega lo estructural? ¿Qué pasa con Richard Martínez? Que cuando era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano decía una cosa y cuando está de ministro de Finanzas no lo aplica. Por ejemplo, la reducción del tamaño del Estado. A ver, yo quiero ir por partes contestando. Esta reforma tributaria que se acaba de aprobar, que seguramente va a venir el veto en los próximos días, quizás hoy o en los próximos días, son 600 millones de dólares que estima el Estado. Usted tiene un problema de 35.600 millones, que es el presupuesto general del Estado, con una necesidad de financiamiento sobre 6.600 millones para el próximo año. Es decir, esto no cubre ni siquiera el 10% de la necesidad de financiamiento y haga usted el ratio de 600 millones sobre 35.000 millones de dólares. Ahí no está la solución. Y si estuviera ahí la solución, porque han habido 20 y pico de reformas tributarias y seguimos con más reformas tributarias. La solución está en el otro lado de la ecuación, Lenín. La solución está en incrementar los ingresos del Estado a través de los ingresos no permanentes, es decir, del petróleo y de la minería, y justamente a través de alianzas público-privadas y concesiones, mantener y multiplicar la obra pública, pero sin que le cueste al Estado, que sea el bolsillo del sector privado el que pueda, a través de concesiones y alianzas público-privadas, hacer esa obra. Y por el otro lado, como usted muy bien lo ha dicho, hemos sido sumamente claros, hay que reducir dramáticamente el tamaño del Estado. Hay muchas cosas que no sirven para nada. El Estado está obeso. Si usted pesa 600 libras, pues reducir 60, 70 libras es fácil, y no pedirle más bien reducir 70 libras al pueblo ecuatoriano que ya está raquítico y que tiene anemia. Entonces, por otro lado, la dinamización de la economía como factor de crecimiento económico es lo que va a tener como resultado mayor recaudación para el gobierno. Usted no pretenda poner impuestos como primera etapa para tener recaudación tributaria. La recaudación tributaria es consecuencia de la actividad económica, no la antecede a la actividad económica. Y la única forma que vaya a haber mayor recaudación tributaria en el país es que crezca la economía. Y para eso hay que dar todos los estímulos a la economía y no bloquearlos, como por ejemplo pasó en la ley, que no se hizo caso omiso nuestra propuesta de que las holdings ecuatorianas, cuando vengan sus acciones a empresas extranjeras, no paguen ese impuesto en la transacción para justamente atraer así inversión. Y por el otro lado se bloqueó la inversión, el crecimiento de inversión extranjera existente en el país, y se ahuyentó a la nueva inversión al ponerle impuesto a los dividendos a las compañías extranjeras. Esas son cosas que no se entienden. Pero, a ver, usted cuando también era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y se llevaba bastante bien con el entonces presidente Correa, o al menos se reunían de manera constante, logró que saliera la ley de alianzas público-privadas, a la que ha hecho referencia, que se la había vendido como el paso necesario para llegar al boom de las inversiones extranjeras, y no pasó nada. También aplaudieron la aprobación del Código de la Producción, con el que supuestamente se allanaban muchas trabas, y no pasó nada. Y con el Código Monetario y Financiero, una historia similar de felicitaciones, de abrazos y de que no pase nada. El tiempo que ha decurrido nos demuestra que solo con leyes no se cambia la realidad económica de un país, ingeniero Cronfe, y entonces le pregunto otra vez, ¿qué se hace? A ver, primero quiero comenzar un poquito aclarando su pregunta. En el momento que era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y de los empresarios, no solamente del país, sino de la región, porque fui presidente del Consejo Consultivo Empresarial Andino, cuando lo llama el presidente de la República a un gobierno a hacer giras, a visitar países, a vender en buena lid, es decir, en presentar el país para que venga inversión, uno tiene que hacerlo, porque uno cree que el país, ni el sector público ni el sector privado por sí solo pueden sacar un país. Entonces, eso quiero aclararlo, porque no era un tema de amistad, era un tema de la responsabilidad que teníamos en el trabajo y en la función que ocupábamos en ese momento. No, yo solo dije que se llevaban bien. Por otro lado, sí, por otro lado, el tema de la alianza público-privada, efectivamente, yo fui el que pedí que exista una ley de alianza público-privada, pero hay que tener un poco en memoria, lo que nosotros pedimos desde el Comité Empresarial Ecuatoriano y lo que escribimos como una propuesta de ley no fue lo que fue acogida por la Asamblea Nacional en ese momento, y sabíamos que cuando se promulgó esta ley en el registro oficial, de la manera que el gobierno la manipuló, sabíamos que no iba a tener el efecto que nosotros, pensábamos, porque habíamos presentado otro tipo de texto. En cuanto al Código Orgánico Monetario y Financiero y lo demás que usted ha mencionado, también hicimos observaciones porque habían grandes falencias dentro de ese código, porque básicamente no lo prohibía, pero obstaculizaba en su totalidad la
inversión de banca internacional en el país que tanto se necesita para generar liquidez en el sistema y abaratar los créditos. Entonces, yo sí creo que gran parte de las cosas se solucionan con un marco legal estable, pero la ejecución sobre ese marco legal es lo que soluciona las cosas. Y de ahí nuestro pedido al gobierno siempre, que ejecute rápidamente las cosas que se tienen que hacer para sacar la economía adelante. Hoy son, por ejemplo, la estructuración de la deuda con China, justo el rescate de la seguridad social para que sirva también como un fondo de inversión estable, el incremento en la producción petrolera, el cortar el intermediario petrolero, el hacer alianzas público-privadas para concesionar la obra pública y así mejorar el plan anual de inversiones y reducir los gastos, sobre todo porque la farra no puede continuar. En otro tema, ingeniero, ayer se resolvió archivar el juicio político que se había propuesto en contra de María Paula Romo, ministra de Gobierno. El legislador socialcristiano de la mesa de fiscalización votó en contra del archivo. Yo le pregunto, ¿ustedes como organización política creen que la ministra Romo debe ser censurada? Bueno, yo no he sido parte de las evidencias ni he sido parte de la mesa de esa comisión que se conformó. Todavía no tengo el informe de lo que pasó el día de ayer en la comisión, voy a pedirlo, pero definitivamente cuando se firmó el juicio político por parte del bloque del Partido Social Cristiano, habían criterios que indicaban que, pues, digamos, era lógico que se tenía que seguir un juicio político para que se aclaren las cosas. Henry Kronfle, asambleísta del Partido Social Cristiano, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Gracias a usted.